YouTube, el día de hoy, señores, me encuentro en Cervecería Nacional Dominicana. Como dice el título, señores, este video promete mucho porque vamos a nosotros mismos crear una cerveza, así como ustedes escucharon. Me invitaron la gente de Presidente que siempre han estado ahí apoyando. Estamos aquí con Eliel, señores, miren a Eliel ahí. Lo traje porque él es el amigo mío que yo tengo que ver más cerveza. No pienses en cerveza, no pienses en cerveza. De todo para mí. Se le nota. Por cierto, señores, un paréntesis. Si ustedes se quieren ganar un año de cerveza gratis, les recomiendo que se queden viendo este video hasta el final. Incluso está estrenando camisita. Pues yo le dije, oye, loco, si tú soportas ahí vestido así como pop. Y tengo capture de la conversación, por si acaso. Y aquí tenemos a Carly, señores. Miren qué belleza, de Venezuela para el mundo. Me dicen allá que en Venezuela beben mucha cerveza, ¿verdad? Sí. Que se quedó pegado, se quedó pegado. Me gusta que, por ejemplo, aquí hay mucha señalización. Si ustedes pueden ver, aquí tienen unos protocolos bien extremos para cuidarse, ¿verdad? Entonces, incluso a todos los visitantes nos entran como en un mini cine, ¿verdad? Y nos ponen un video sobre los protocolos que tienen aquí. O sea, que hay un sumo cuidado. Hey. ¿Cómo está, Felipe? Bien, Adolfo, excelente. Qué bueno recibirlo por acá. ¿Y andas acompañado? Ando acompañando, ando con Carly. Te traje a una venezolana que a ella le gusta la cerveza, es loca con la cerveza. Pero si me van a invitar, me meto todo. Y Eliel que lo dice todo. Eso es. Mira, yo vengo aquí con cámara, como tú estás viendo. Aquí venimos a hacer un video entretenido para también la gente se informe en cómo es una fábrica de cerveza y vamos a conocer el proceso de la Golden Light. Tengo entendido que la Golden Light fue ya lo último que ustedes sacaron, que está en el mercado rompiendo, tiene mucha venta y yo quiero como que hacer como mi propia Golden Light. ¿Se puede? Ok, se puede. Ahora, ¿qué nivel de alcohol tú quieres? Si es Golden Light ya tiene su nivel de alcohol. Bueno. Pero ¿cuál tú quieres elaborar? ¿Cuál porcentaje tiene? Se dice que entre 3 y 6% de alcohol. 3 y 6% de una Sí. cerveza buena. Buena. Vamos a ponerlo un poquito mejor, un 10%. Un día. ¡Altísimo! Tengo entendido que desde que uno llega aquí a cervecería le brindan su cervecita a uno, ¿verdad? Claro, si vas a una fábrica de muñecas, ¿qué haces? Jugar con muñecas. En una cervecería, a beber cerveza. Bienvenido, un gusto por acá. Esto es una micro cervecería, o sea, ya estamos dentro del área de producción, donde hacemos cerveza a menor escala. Tenemos todos los equipos igual que la cervecería grande. Miren esto, qué chulo. ¿Cómo se llama esto? Entonces, estos son tanques de cerveza terminada. Ya ahí hay cerveza que no la podemos tomar. Tú me pediste que te brinde una cerveza. ¿De ahí tú me la vas a dar? Claro, de ahí. ¿Y cómo tú abres eso? Entonces, ese tanque tiene cerveza hasta este nivel, se abre el tanque y ahora te puedo buscar un vaso. Eso te iba a preguntar. Ustedes ven que en internet hay muchos detalles de cerveza, datos curiosos. ¿Esos datos curiosos serán verdad? ¿Son mitos? ¿Hay un tipo de vaso para beber cerveza en específico? Sí, lo recomendable es que haya un vaso donde la cerveza pueda romperse. Romperse es que saque un poco de espuma para que a la servida te quede con 1 a 2 dedos de espuma. Porque le sacas el CO2 y luego la cerveza no te avienta, no te abomba, no te genera llenura. ¿La cerveza se bebe fría o caliente? Ok. La verdad. Respetamos el ritual del consumidor, pero se recomienda, tú sabes que esa vestida de novia es un valor agregado que tiene nuestra cerveza Presidente. Cuando la vemos así, da deseo de tomarla. Te la puedes tomar así o un poquito más atemperada, un poquito más caliente. Yo he escuchado que los alemanes, que son muy cerveceros, ¿verdad? Ellos la beben caliente, ¿no es? Sí, la beben caliente porque la cerveza tiene que hacer una digestión. Entonces, señora, vamos a probar esta Golden Light, señores. ¿Qué diferencia tiene la Golden Light de la Presidente Light normal? Ok, son recetas diferentes. Presidente Golden Light tiene 3.4% de alcohol. Está hecha de cebada malteada, tiene agua, tiene lúpulo y tiene cereales no malteados. ¡Salud! Salud. Señores, me gusta mucho esta mesa. Miren la mesa que chévere. Son como los mismos barriles. ¿Es necesario todos estos elementos que están aquí para la fabricación? Sí, para hacer una buena cerveza es necesario tener esos equipos. Y todo en acero inoxidable, porque en una cervecería no puede haber nada de hierro, porque la cerveza se oxida. Ok, se oxida la cerveza. Sí, y sabe después a cartón, a papel mojado. ¿Qué es eso? ¿Cómo está bebiendo? Papá, yo soy VIP aquí. Lo sospeché desde un principio. ¿Cómo así, Felipe? ¿Hace cuánto está aquí yo? Él tiene que beber cerveza aquí de los diferentes tipos que elaboramos. Esta es una cerveza oscura que está elaborada con malta, trigo, tiene avena. Por eso el perfil, el color es diferente. Huele a café, chocolate, cacao. A la vista parece malta. Sí, parece malta, pero realmente es una cerveza tipo stout porque tiene una malta tostada. Eso tiene alcohol igual que la otra. Sí, tiene 4.6 de alcohol. ¿Qué es lo que le da el color? El color entonces se lo da una materia prima que se llama cebada malteada caramelizada o tostada. Por eso si la huele tiene aroma como a tostado, así a chocolate, a café. Huele, siéntelo. Siente el sabor del café.
Pero te lo vas a beber. ¡Diablos, señorita! Te lo vas a beber. ¿Y esto qué? Esto es como... Esa es avena, que Avena. también se le puede poner a la cerveza. Esto es trigo, esto es lúpulo. El lúpulo es lo que le da el amargo, el aroma. Se le ve como en el flow, que esto es como lo amargo. Miren eso, miren eso. Esto es cebada malteada rubia, por eso es el color. Ok, rubia, se parece Sí, mucho a esto. hacemos la de maíz. Eso es maíz sin la punta, sin la feca. Entonces con esto que yo voy a hacer mi cerveza puedes ahorita. hacer cerveza y puedes combinar. No, bonito. Entonces ahora vamos a ir ya. Yo quiero ver la fábrica full, yo quiero ver la maquinaria. Enséñame eso, porque la gente aquí en el video quieren también ver el proceso de una cerveza, porque no solamente tú venir, tirar eso ahí, tirar esto. Diferente porque estamos en la cocina. Aquí se elabora entonces ese alimento que se llama mosto. Ese caliente viene de esa máquina, supongo. Exactamente, esas son las pailas de cocimiento. Wow, señores, miren qué tamaño. Por favor, por seguridad, no le pueden poner las manos a los equipos. Vamos a cruzar rapidito. Pues señor, aquí hay un caliente. Obviamente ya eso no se puede como notar mucho, a menos que sudemos. Lo que pasa en el área de cocimiento, donde se está haciendo ese alimento tiene que ser esterilizado. Y se esteriliza con el calor para que pueda estar libre de microorganismos. ¿Qué es eso que yo estoy viendo allá? Eso es... Me siento identificado, señores. Miren, miren eso ya. Eso es como un editor. Miren, un tigre editando. Eso, entonces, ahí están los operadores de la sala de cocimiento, donde se hace el alimento. Ok, entonces este equipo es un cocedor de cereales. Ahí se pone el maíz a cocinar. Y el otro es un macerador, donde se pone la malta. Entonces cada uno hace una función diferente. Hace una función diferente. Ese es un colador, se llama lauter. Realmente es para sacar el bagazo y nada más usamos el líquido. Luego ese líquido pasa a las pailas, que son esas dos. Y esos son como chimeneas, supongo. Eso se bota para el aire. Por ahí es que sale el aroma que el caballero preguntó. Ellos automáticamente le dan a un botón, cae el material, y le dan al botón y se empieza a correr la receta que está escrita de esa marca. El equipo automáticamente hace todos los cambios. Señores, yo estoy sudando, ya al fin vamos a salir de aquí. A mí me encantó como la estructura. Pensaba que todas las máquinas hacían lo mismo, pero cada una hace un proceso diferente. Es un calorcito ahí, mira, yo quería ver más cosas y dije, no, espérate, vamos a ver el otro proceso ya. Entonces, esos son los filtros que están filtrando la cerveza. Y él es un operador, dime. Hemos conocido los procesos 3. Elaboración del mosto, fermentación y vimos entonces ya lo que es filtración. Entonces, vamos a ir camino ahora al área de packaging o envasado. El líquido está hecho, vamos a ir a ver cómo lo meten en una botella, cómo la sellan, esa cosita, ¿verdad? Eso es. Aquí ha entrado como, por ejemplo, a robar una máquina o algo así, ya que son muy costosas. Sí, hemos tenido situaciones, pero siempre en la puerta. Aquí hay mucha tenemos seguridad, un chequeo. señora. Señores, me dice Felipe que estamos aquí en el Club. Esto es un área para uno recrearse. Como pueden ver, no solamente está en una mesa bien creativa. Y miren qué chulo, me gusta demasiado este bar. Esto no es solamente moda, esto funciona de verdad. Esto no es de que decoración. Esa copa, mandamos una caja de cerveza todos los meses Ok. a un panel sensorial. Y la cerveza que gana el primer lugar en su sabor, entonces la copa viaja a ese país. Y ustedes se la llevaron. 8 años con la copa. Esta copa la tenía otra gente y el presidente se la quitó básicamente. 8 años, no lo han podido... Ey, El recorrido es grande. Es grande el recorrido. ¿Y qué es lo que qué te parece tu experiencia aquí en un mundo de cervezas que queda cerca de nosotros, verdad? Es muy interesante. Ey, esto está duro para hacerse una foto, en verdad. La decoración ahora, todo, cerveza. Todo tiene que ver con la cerveza. Señores, ya me pusieron mi casco, mi protección, porque ahora vamos a una área donde tenemos que estar bien protegidos para cualquier cosa que pase. Por ejemplo, miren a la calle, ahí ya se está poniendo. Mira, parece una constructora sexy, wow. Miren. Vienen a cervecería, pueden encontrar empleados así. Señores, miren el tamaño de eso. ¿Cómo siempre se me olvida el nombre? Tanque. Pero tiene otro nombre, pues si fuera tanque yo lo hubiese llamado tanque ya. Se llama tanque. No, no son un tanque. Eso, ¿cómo se llama eso, Felipe? Un tanque de agua carbonatada. Ve, dímelo así. Bueno, mi rey. Entonces estamos yendo, miren el área, miren lo que dicen ahí. Packaging. ¿Cómo es? Dígalo usted. Packaging. Dígalo en alemán ahí. ¡Ay, qué duro! Ah, eso no se puede decir ahora. Ok, aquí está la parte donde vemos el proceso ya más dinámico. Hay más vida aquí en cuanto a la maquinaria. Miren toda esa botella, señores. Reciclada, obviamente. Estamos aquí cuidando el medio ambiente también. Vamos a
hacer nosotros nuestra propia Golden Light, ¿verdad? Versión Adolfo Lora. Y vamos a ver qué tal sabe. Un detalle muy importante cuando yo termine de hacer mi propia cerveza es que tengo que esperar de 16 a 17 días para saber ya si quedó con la calidad de los estándares que tienen en cervecería. Entonces, señores, ya estamos aquí en la mini fábrica, o vamos a llamarle en el laboratorio. Entonces, señores, en el macerador yo combino el agua con la malta. Entonces, señores, después de 8 horas estamos aquí. Los muchachos están un poquito quillados conmigo. En verdad, yo espero que tu cerveza esté buena, loco. Si no está buena, vamos a tener problemas. A partir de ya como 7 minutos es que tenemos que contar una semana para que el fermentador haga su trabajo. Para ya después esperar como una semana más, ¿verdad? Para que se cumplan los 16 días. Para que por ahí salga la cerveza que yo hice con ayuda de Felipe, que ya sería mi propia Golden Light. Vamos a hacer un timelapse en el tiempo en edición y nos vemos en 16 días. ¿Qué es lo que, mi gente? Estamos aquí ya después de 16 días, señores. Estoy súper emocionado jugando con el Yarbel ahí atrás. Vamos a ver cómo nos quedó nuestra cerveza Golden Light. Dime a ver. ¡Hey, volviste! Ya estamos aquí de nuevo. ¿Cómo quedó? Dime, ¿la has chequeado? Excelente. Ustedes saben, señores, que hay que chequear el proceso. Yo no sé, en verdad. No he tenido contacto con Felipe. Aprovecho y le pregunto, ¿cómo ha estado después de los 7 días? Yo le di seguimiento día a día. Elaboraste una buena cerveza con un excelente balance y un perfil sensorial maravilloso. Oye, yo quiero ver eso. Yo quiero. ey. Aquí están los vasos esperando, los vasos fríos clásicos. ¿Dónde están? Aquí. Ahí está tu cerveza. De los 7 días que la dejamos allá, me acuerdo, en la fermentación. Todo bien. Después 5 días de maduración y transferir la cerveza a este tanque. Ok. Y la carbonate, cerveza terminada. Y Alemania. Sí, no fuiste a Alemania, sí, pero eres un estudiante aventajado, entonces yo creo en ti, ¿verdad? Y bebiste tu cerveza que hiciste. Ahora, ¿cuáles son las materias primas principales para elaborar Presidente Golden Light? Vamos a por la prueba. Sí, claro, Está porque... bien, para que ustedes vean que yo sé. Está el lúpulo, Ajá, el maíz, ajá. la malta. La Sí, malta y pero- agua. claro. Te compré. Me gané mi viaje a Alemania. Y hasta aquí voy a dejar este video, señores. Yo espero que les haya gustado este video, así aprendiendo cómo se hace una cerveza y cómo se hace la cerveza Golden Light, la cual es una cerveza bastante interesante. Y para todas esas personas que le encanta beber su cerveza, ¿verdad? Mayores de edad, obviamente, les voy a regalar un año de cerveza gratis a todo aquel que comparta este video y comenta aquí abajo de este video en los comentarios: Presidente Golden Light, así como está en pantalla. Coméntenlo, y mientras más comentarios tú hagas, más posibilidades tienes de ganar, ya que vamos a anunciar el ganador en una semana. O sea, en 7 días después de la subida de este video, vamos a anunciar el ganador a través de mi Instagram. Así que estén pendientes en las historias de Instagram. Los pasos son súper sencillos, así que ya ustedes saben, es un regalo para ustedes porque se lo merecen por estar apoyando siempre los videos que nosotros subimos. Si es primera vez que ven un video en este canal, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.